El tortillero, de la ceniza al éxito. Bienvenidos a un espacio donde las historias nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Son relatos que, como semillas, pueden florecer en nuestro interior y darnos la fortaleza para enfrentar nuestros propios desafíos. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, te invito a que, si esta historia toca tu alma, la compartas. Al hacerlo, no solo nos ayudas a crecer, sino que extiendes una semilla de esperanza a alguien que podría necesitarla. Que la paz y la fortaleza te acompañen durante esta narración. Corría la década de 1950. En las húmedas y vastas tierras de Florida, donde el sol quema la piel y la esperanza, un joven jornalero caminaba con un pequeño niño en brazos. Su rostro era un mapa de dolor y noches en vela, y sus ropas, cubiertas del polvo de un camino demasiado largo, hablaban de una búsqueda desesperada. Buscaba trabajo, cualquier trabajo, para alimentar a la única familia que le quedaba. Meses atrás, la vida le había asestado el golpe más duro. Su esposa, su compañera, se había marchitado por una enfermedad extraña, sin un médico que pudiera aliviar su dolor. Desde ese día, el hombre no solo cargaba a su hijo, sino también el peso de una ausencia que lo ahogaba. Con un niño tan pequeño, las puertas se cerraban antes de que pudiera abrirlas. Un niño es una distracción, no podemos arriesgarnos, le decían en cada finca. Cada portón cerrado era un eco de su soledad. Agotado, casi sin fuerzas, vio a lo lejos una finca que parecía un espejismo, cercas perfectamente alineadas, caballos pastando en libertad y un imponente portón de madera que prometía orden y prosperidad. Era su última esperanza. Se acercó con el corazón en un puño, con su hijo dormido sobre el pecho, y tocó con nudillos temblorosos. Un portero lo midió con la mirada, de los pies a la cabeza. ¿Qué busca, hombre? Trabajo, susurró el jornalero. Aunque sea solo por comida, pero por favor, no me cierre la puerta. La respuesta tardó una eternidad. Finalmente, apareció el patrón, un hombre mayor, de manos curtidas por la misma tierra que ahora dominaba, y una mirada firme que había visto tanto la miseria como el éxito. Escuchó la historia del jornalero sin interrumpir. Apenas cruzó el umbral, el joven padre se derrumbó. Las palabras salieron atropelladas, bañadas en lágrimas contenidas por demasiado tiempo. Por favor, patrón, deme trabajo. Mi mujer murió, estoy solo con mi niño y nadie me quiere recibir. El patrón lo dejó desahogarse. Él también había conocido el hambre y las puertas cerradas. Con una voz más suave de lo que su aspecto sugería, le dijo, cálmate, muchacho. No tienes que explicar tanto. Yo también fui pobre. Sé lo que es. Dime, ¿qué sabes hacer? De todo, patrón. Sé de fincas, sé montar, cuidar animales, limpiar establos. Lo que sea. Justo necesitamos a alguien para los caballos, dijo el patrón. Puedes quedarte. Ese día, por primera vez en meses, el jornalero sintió que podía respirar. La paga era apenas suficiente para sobrevivir, pero era un techo, era comida. Era un comienzo. Las semanas pasaron. El hombre trabajaba sin descanso, con su hijo siempre cerca, colgado en un rebozo mientras él ensillaba caballos o acarreaba cubos de agua. Pero la vida en el campo es implacable y no distingue entre la inocencia y el peligro. Un día, en un descuido de un segundo, el niño se soltó y corrió entre los caballos. Uno de ellos se asustó y lanzó una coz. El golpe fue leve, un milagro, pero el susto fue inmenso. El mundo del padre se detuvo. El patrón, con el rostro lleno de preocupación, se le acercó. Hombre, no es por falta de corazón, pero un niño aquí es un peligro. Para él y para todos.
El jornalero asintió, con la gratitud venciendo a la desesperación. Lo entiendo, patrón. Gracias por no haberme echado antes. Con el poco dinero ganado, alquiló una casita de barro con techo de tejas gastadas en un pueblo cercano. Pero allí, la historia se repitió. Nadie le daba empleo por la misma razón, su hijo. El dinero se esfumó y el hambre, ese viejo fantasma, volvió a tocar a su puerta. La desesperación tiene un sabor amargo, y esa mañana, al ver los ojos de su hijo nublados por el hambre, el jornalero entendió que debía tragarse el último resquicio de su orgullo. Tomó un plato viejo, caminó hasta una esquina polvorienta del pueblo y se sentó en el suelo. «Perdóname, hijo», susurró. «Un día te daré más que esto». La gente pasaba, indiferente. Las horas se arrastraban bajo el sol. Finalmente, un joven bien vestido se detuvo y, sin decir palabra, dejó caer una moneda en el plato. El tintineo de esa primera moneda en el plato vacío no fue el sonido del metal, sino el sonido de la supervivencia. El jornalero cayó de rodillas. «Gracias, Señor». «Gracias». Ese día reunió 4 monedas. No era mucho, pero era suficiente. Y así, día tras día, volvieron a esa esquina. El niño creció viendo a su padre luchar con la frente en alto, incluso con las manos vacías. Cuando cumplió 6 años, una anciana amable del vecindario aceptó cuidarlo mientras su padre salía a buscar trabajo en las fincas. Pero el niño, que había aprendido a leer el mundo en la mirada triste de su padre, decidió escribir su propio capítulo en secreto. Un día, tomó una taza vieja, fue a la misma esquina que conocía tan bien y se sentó. Con su carita inocente, conmovió a más de uno. La anciana lo encontró y lo reprendió suavemente, pero el niño respondió con una sabiduría que no correspondía a su edad: «Si no ayudo a mi papá, ¿quién lo hará?». Así nació una rutina silenciosa. Mientras el padre trabajaba, el niño reunía unas monedas. Le daba una a la anciana y guardaba el resto. A sus 6 años, ya sabía lo que era luchar. Y mientras luchaba, observaba. Observaba a las mujeres del pueblo, sus manos moviéndose con una sabiduría ancestral, transformando el maíz en sustento, en hogar. Aprendió a hacer tortillas sin más maestro que sus ojos y su hambre. Los años pasaron. El niño se convirtió en un joven de 16 años, fuerte y trabajador. Con las monedas que había ahorrado en secreto durante una década, compró un pequeño molino de segunda mano. Por las tardes, después de sus labores, hacía tortillas y las vendía a los vecinos. Su negocio creció. Alquiló una casita y empezó a producir en mayores cantidades. Su padre, que ya no trabajaba en fincas ajenas, se unió a él. Juntos, caminaban persiguiendo un sueño hecho de maíz, una fábrica de tortillas artesanales. A los 20 años, el joven había transformado aquella promesa silenciosa en una realidad. La vieja casa alquilada se convirtió en un local digno, con un pequeño espacio al frente donde los obreros encontraban un respiro, disfrutando del olor a maíz caliente y café recién hecho. No se conformó. Compró más molinos, contrató a vecinos y alquiló una carreta con mulas para llevar sus tortillas a otros pueblos. Se levantaba antes del amanecer, molía el maíz con sus propias manos y salía a entregar con el sudor en la frente y el orgullo en el corazón. Con cada venta, recordaba aquella primera moneda en un plato viejo. Esa imagen ya no era una herida, era su motor. Pronto compraron su primer terreno. Allí levantaron una verdadera fábrica, con techo de zinc nuevo y hornos de barro. Dieron trabajo a decenas de familias. Su fama creció, especialmente entre los migrantes mexicanos que, al probar sus tortillas, sentían el sabor de la tierra que habían dejado atrás. Una tarde, el jornalero, ya con el cabello blanco,
le dijo a su hijo: «Hijo, cuando tu madre murió, creí que todo había acabado. Pero tú me diste una razón para seguir». El joven le tomó la mano. «No fui solo yo, papá. Fuiste tú quien me enseñó a no rendirme, aunque el mundo entero nos diera la espalda». Con el tiempo, construyeron 3 fábricas más. Cada una llevaba el mismo nombre, el grano de la vida. Porque el hambre no los había destruido, los había hecho más fuertes. El joven, a quien ahora todos llamaban Dan por respeto, se convirtió en un pilar de la comunidad. Un día, uno de los hombres que años atrás le había cerrado la puerta, vino a pedirle trabajo. Él lo miró, recordó, y dijo: «Pase. Claro que hay un lugar para usted aquí». Una mañana soleada, el joven vio a su padre sentado bajo un árbol, sonriendo mientras las carretas llenas de tortillas partían. Se acercó y dijo con voz suave: «¿Ves, papá? Ya no pedimos limosna. Ahora damos trabajo». El viejo no respondió. Solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino del orgullo más puro que un padre puede sentir. El plato de mendigo, aquel símbolo de su momento más oscuro, ahora colgaba en la pared de la fábrica principal. Un recordatorio constante de que todo gran sueño empieza en el suelo, pero solo crece con coraje, fe y trabajo incansable. Esta historia, queridos amigos, no trata solo de tortillas. Trata de cómo un corazón decidido puede transformar la escasez en abundancia, la humillación en dignidad. Aquel hombre llegó sin nada más que fe y un hijo en brazos, y convirtió la miseria en su mayor fortaleza. Dios no siempre nos abre las puertas de par en par. A veces, nos entrega el barro y la paja, y con amor nos enseña a construir nuestras propias llaves. Quizás hoy, alguien que escucha se siente en su propia esquina, con la taza vacía y el corazón cansado. Si eres tú, recuerda esto: los grandes comienzos a menudo nacen en el silencio, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Como está escrito en el libro de Zacarías, no desprecien estos modestos comienzos, porque el Señor se alegra al ver que el trabajo se inicia. No esperes a tenerlo todo para empezar. Empieza hoy, con lo que tienes. Porque las más grandes historias, como esta, nacen en la escasez, pero florecen en la fe. Que esta historia inspire tu camino. Recuerda que no importa cuán vacía parezca tu taza hoy, con fe y trabajo, puedes llenarla hasta rebosar. Que la bendición de la esperanza y la fortaleza te acompañe siempre. Gracias por escuchar.